¿Creéis que lo sabéis todo sobre Lamine Yamal? La verdad es que la irrupción de este joven talento esconde en la actualidad un lado B que muy pocos están señalando. Más allá de la euforia por cada gol, de la idolatría desmedida y de las portadas excesivas, se empieza a dibujar una imagen que, si bien fascina, también genera un recelo muy particular. Y en esa delgada línea entre el genio precoz y la estrella que los focos pueden inflar, emerge una comparación tan incómoda como inquietante. Un nombre que resuena como una advertencia. ¿Estamos asistiendo sin darnos cuenta al nacimiento de un nuevo Balotelli? Qué bueno. Un Tacane no me pueden decir nada. Cuando me ganen sí. Es un crack bravo, qué seguridad en sí mismo, qué personalidad. Ahora os lo explico, porque lo que realmente me ha llamado la atención no es su talento viral, que es innegable. Es como debajo de la superficie de genio precoz ya se empieza a construir una imagen de arrogancia mediática. La prensa española lo mima, lo exalta sin freno y lo eleva al Olimpo. Pero desde afuera, desde el ojo crítico que no está cegado por el color, ya surgen voces que señalan una actitud altiva, una pose alimentada por un entorno que lo ensalza sin pausa ni filtro. Yo no quería que campeone Yamal, ya lo he dicho 1000 veces, porque es un tipo soberbio, es un patán. Y ya había gente que decía que era mejor que Pelé, huevón, que Yamal es mejor que Pelé, estamos hasta la hueva. Me parece un párvulo de 17 años, bocón, muy altanero, muy agrandado. No sé si tiene 17 años, para mí no los tiene, pero bueno, ese es otro discurso. No, a mí para nada. A mí me parece que habla de más y me parece que es muy parecido a su papá. Fijaos en esto, Van der Vaart, uno de esos que ya vio mucho en el fútbol, lo advirtió hace meses con una frase lapidaria: si te crees Dios, te vuelves desagradable. Dat is gewoon niet zo. Voetbal is leuk, maar is helemaal niet belangrijk. En als je dan manies krijgt of denkt dat je een soort van god bent. Y la respuesta de Lamine fue un gesto tan simbólico como polémico. Un grito silencioso que lo dijo todo. Bajarse los pantalones tras marcar a Países Bajos. Y eso, amigos, solo fue el principio. Profundicemos en los detalles que son reveladores. Sus celebraciones imitando, o mejor dicho, parodiando a jugadores del Real Madrid en lo que muchos interpretan como una burla deliberada. Sus entrevistas percibidas por algunos como excesivamente soberbias, de esas que levantan cejas. Y gestos como los de la reciente final de la Nations League contra Portugal. Primero, el video filtrado donde asegura que ganarán porque él lo dijo, una declaración que rozaba lo mesiánico. Luego, el gesto previo al partido que muchos leyeron como una burla directa a Cristiano Ronaldo. Después, las risas durante el himno mientras sus compañeros guardaban silencio, un acto que fue cuanto menos desafiante. Y por último, el desaire evidente a Cristiano Ronaldo en el saludo postpartido, y su marcha anticipada al vestuario sin aplaudir al rival, sin compartir el dolor de la derrota con sus compañeros, solo con la frustración individual. Algunos lo llamaron diva en redes, resumió un diario inglés, y no les falta razón. La constante exposición, el bombardeo mediático incesante y la presión asfixiante de ser el nuevo niño maravilla del fútbol mundial generan un clima que no perdona, que amplifica cualquier gesto, cualquier frase, cualquier provocación, por mínima que sea. Como dice por la mañana, ya lo grababa, escuchan y cuando hablo actúo. Y es aquí donde la comparación se vuelve inquietante. ¿Estamos ante un Balotelli en potencia? Recordad a Balotelli en su momento álgido. No solo era un talento descomunal, era un personaje, un Super Mario que vivía en el ojo del huracán. Why Always Me, sus desplantes, sus choques constantes con entrenadores como Mourinho y su excéntrica vida fuera del campo. Todo un cóctel explosivo de polémica y un carisma desbordado que lo hacían inimitable. ¿Prefieres la Champions o el Mundial? No, eso, como competir los dos, pues ganar los dos. Pues bien, Lamine Yamal en su primer año en la élite, apenas un adolescente, ya ha empezado a mostrar comportamientos que vagamente, con esa sutilidad inicial, recuerdan a aquel Balotelli joven y temerario. El desaire a Cristiano, las declaraciones altisonantes que rozan lo imprudente, los gestos para la grada que buscan la reacción, todo eso ha comenzado a alimentar un relato que muchos en el fútbol creían superado. Pero la similitud más inquietante, la que de verdad debería preocupar, es esta. Ambos deciden cuándo mostrar humildad y cuándo no. Es una elección activa. Y los paralelismos que nos inquietan son demasiado evidentes para ignorarlos. Celebrarse a sí mismo. Balotelli se convirtió en un ícono mediático con su famosa camiseta Why Always Me.
Yamal, en cambio, ya acumula celebraciones que buscan la provocación, levantando cejas y miradas en el fútbol que va más allá de su club. Choques con el entorno. Mourinho llegó a decir que Balotelli era inmanejable, una bomba de relojería. En el caso de Yamal, si bien no ha protagonizado escándalos internos sonados, se comenta que su actitud, esa altivez, no es del agrado de todos en el vestuario. Este chico tiene problemas de intensa actividad nocturna y este chico está empezando a crear un ambiente en el vestuario que no es el mejor. Protagonismo extradeportivo. Balotelli era noticia fuera del campo por sus excentricidades y por su vida de rockstar. Yamal aún no llega a esos extremos, pero sus actitudes fuera del verde, sus gestos, sus memes ya generan más titulares que su propio juego y eso es peligroso. Autoimagen inflada. Balotelli decía sin pudor que era el mejor del mundo, que era un genio incomprendido. Yamal ya ha dejado frases como mientras gane no pueden decirme nada y comentarios donde se prioriza a sí mismo por encima de sus compañeros. Incluso en sus valoraciones sobre el Balón de Oro, la autopercepción de grandeza es evidente. Para mí el Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, yo no tenía ningún tipo de problema. Entorno complaciente. Balotelli creció en un ecosistema que toleraba, que incluso aplaudía sus exabruptos y su rebeldía. Yamal hoy está arropado por una prensa que lo glorifica sin crítica, que lo convierte en ídolo prematuro sin la autocrítica necesaria. Es la primera vez que España tiene un Messi. Es que España nunca ha tenido un jugador, una referencia mundial en su selección. Talento versus carácter. Balotelli, con un talento descomunal, dejó escapar su mejor versión por una flagrante falta de disciplina y una inmadurez insostenible. Yamal tiene la calidad, la chispa, pero su línea entre el genio y la caricatura es peligrosamente delgada. Si es marcar un gol no passa res, si es marca dos no passa res, perquè aquest any no poden amb nosaltres, ho hem demostrat, estem molt contents i visca el Barça. Y en medio de todas estas comparaciones, ¿hay diferencias esenciales? Sí, por supuesto que las hay. No todo está perdido, al menos por ahora. En lo táctico, por ejemplo, Yamal ya ha sido elogiado por figuras de la talla de Guardiola, que habló de su sorprendente madurez sobre el césped, su capacidad de interpretar el juego. A diferencia de Balotelli, el entorno de Yamal parece más estructurado, más firme. Tiene referentes técnicos con personalidad y un club que al menos en teoría sabría cómo encauzarlo si la situación se desboca. Balotelli no tuvo a nadie que lo aterrizara a tiempo, nadie que le pusiera los pies en el suelo cuando más lo necesitaba. Yamal sí podría tenerlo, Flick su entrenador, Luis de la Fuente en la selección, incluso Xavi en su momento. Todos parecen dispuestos a frenar cualquier desvío, a corregir el rumbo si es necesario. Pero la gran pregunta sigue en pie flotando en el aire. ¿Será suficiente? ¿Tendrán la autoridad, la visión y la paciencia para hacerlo? La prensa, esa misma prensa que lo eleva, es el combustible de este fenómeno. Mientras Cristiano Ronaldo pedía prudencia, un poco de calma con el joven, los medios lo elevaban a alturas de estrella consagrada, a una categoría que con 17 años es imposible sostener. Y en los últimos 6 partidos en los que se ha enfrentado a Mbappé, ha ganado los 6. Es increíble lo de este chaval, es increíble, es el elegido. Messi lo cogió de pequeñito, lo miró y le dijo, tú eres el elegido, crece y serás el rey. Y ahora mismo es el dios del fútbol. Pero es que... Esa sobreexposición vende, sí genera clics y llena portadas, pero también carga una mochila sobre los hombros de un adolescente que a su edad puede convertirse en un ancla en un peso insoportable. El fenómeno Yamal está siendo construido por una industria que muchas veces no sabe cuándo parar, y esa maquinaria suele ser implacable, suele devorar a los suyos, a sus ídolos cuando dejan de brillar, cuando el rendimiento no acompaña al show. El verdadero desafío de Lamine Yamal no es seguir marcando goles de fantasía, es aprender a gestionar su fama, su presión y su carácter sin caer en la caricatura del prodigio arrogante. Luis de la Fuente lo dijo con claridad, con una frase que debería ser un mantra. Tiene solo 17 años, no olvidemos ese proceso. Lleva un año muy duro, tiene 17 años y hay que dosificarle también cuando corresponde. Y es un jugador más. Porque hoy Lamine Yamal responde con fútbol a las críticas. Cada gol, cada regate es una declaración. Pero, ¿qué pasará cuando su rendimiento, por la razón que sea, no pueda sostener el show mediático? Cuando las piernas no respondan, cuando los goles no lleguen, cuando la prensa exija cuentas, ese será el verdadero examen.
no se trata de sentenciarlo ni de quemarlo antes de tiempo. La comparación con Balotelli no es una condena, sino una herramienta para entender mejor los riesgos del camino que recorre Lamine Yamal. Ambos nacieron con un don extraordinario, con una fama anticipada y con un carácter difícil de contener. Balotelli lo perdió todo por no saber gestionarse, por no tener a nadie quien encauzara. Yamal aún está a tiempo, pero necesita equilibrio, necesita madurez forzada. Y sobre todo, gente a su alrededor que no lo aplauda por todo, que no le ría las gracias, sino que le exija y que le marque los límites claros, que le recuerde que el talento sin cabeza, el talento sin control solo es ruido, y el ruido en el fútbol solo dura un instante.